Energía libre y termodinámica. Le habla la doctora Damaris Suazo. Vamos a hablar de lo que serían procesos espontáneos y no espontáneos, la entropía y la segunda ley de termodinámica. Procesos espontáneos y no espontáneos. Un proceso espontáneo es uno que ocurre sin una intervención externa. Las reacciones, predecir si una reacción es espontánea o no, no es tan fácil. Para las reacciones predecir si una reacción es espontánea o no, no es tan fácil. Y para eso se necesita conocer el potencial de la reacción para predecir si la misma es espontánea o no. Fíjate que interesantemente la reacción de diamante a grafito es una que es espontánea, pero es extremadamente lenta. Dice, no debemos confundir la espontaneidad de una reacción con la velocidad de la reacción. Una reacción puede ser termodinámicamente favorable y lenta. Es interesante que en capítulos anteriores estuvimos hablando de los catalíticos y cómo un catalítico baja la energía de activación de una reacción haciendo que la misma ocurra más rápidamente. Interesantemente, un catalítico afecta solamente la rapidez de la reacción o la velocidad de la reacción, no afecta la espontaneidad. ¿Ok? La mayoría de los procesos espontáneos son exotérmicos. Sin embargo, existen procesos espontáneos que son endotérmicos. Para determinar si un proceso es espontáneo o no, no solo depende de la entalpía. Para determinar si un proceso es espontáneo, depende de otros detalles. Muchos procesos espontáneos, aunque pudiesen ser endotérmicos, tienen algo en común, es que tienden al desorden. La cantidad de desorden de un sistema está dado por una cantidad termodinámica llamada entropía. Este ejemplo ilustra nuestro segundo principio básico. Los procesos en los que el desorden del sistema aumenta tienden a ser espontáneos. ¿Okay? Así que cuando nosotros tenemos un sistema que tiende al desorden, tiende a ser espontáneo. Y entropía, ese desorden está dado por S. Dice, para cualquier proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta. Es importante saber que la entropía del universo es mayor que cero. Y como todo lo que sabemos ya, cada vez que tenemos el símbolo de delta, implica final menos inicial. La entropía determina la dirección de un cambio químico y un cambio físico. Un sistema químico procede en la dirección que aumente la entropía del universo. Cambios en entropía están asociados con cambios de estado. Miren cómo aquí del estado sólido pasamos al líquido. Hay un aumento en desorden. Acuérdense que las partículas de un sólido están arregladas en un arreglo fijo, ya sea cristalino, y aunque sean amorfo, pues tienen unas distancias particulares. Y cuando están en estado líquido, esa energía aumenta, aumentando la entropía, y en estado gaseoso, bueno, pues es cuando más desorden hay. Dice, predice el signo de los siguientes procesos. Recuerde que un aumento en la entropía final entonces daría un signo negativo, así que vamos a predecir que ustedes creen que va a ser ese signo. Fíjense que aquí pasan de gas a líquido. Como el gas tiene una entropía mayor, si estamos en el A, como el estado gaseoso del agua tiene una entropía mayor que el estado líquido, esa diferencia en entropía va a ser negativa. Fíjense que por el contrario, cuando está un sólido, comparado con el gas, ¿verdad? Porque dice solid carbon se sublima. Y el proceso de sublimar es pasar de sólido a gas. Así que fíjate cómo aquí estamos pasando de el dióxido de carbono sólido y sublimarlo y pasando directo a gas. Dice, como el sólido tiene una entropía menor que el gas, la entropía entonces aumentaría y en este caso sería positivo. Fíjate aquí cómo tenemos una molécula, un compuesto en estado gaseoso y se descompone en dos compuestos que son puros. Dice, como el número de moles de gas aumenta, la entropía aumenta y es positiva. Transferencias de calor y cambios en la entropía de los alrededores. Según la ley de termodinámica,
Para procesos espontáneos, la entropía del universo aumenta, es mayor de cero. Fíjate que al igual que habíamos hablado en el capítulo donde intercambiábamos calor con los alrededores, que había un sistema y estaban los alrededores, pues la misma historia viene aquí. La entropía del sistema más la entropía de los alrededores es la entropía del universo. A pesar de que la entropía del agua disminuye cuando el agua se congela, vamos a hablar en el ejemplo del agua, ¿verdad? Porque cuando el agua se congela, es un proceso exotérmico, libera calor para poderse congelar. Dice, a pesar de que la entropía del agua disminuye cuando se congela, porque está en estado gaseoso, se condensa, ¿verdad? Vuelve a un arreglo un poco más ordenado, que es el líquido, se solidifica, está en un arreglo muchísimo más ordenado, así que la entropía disminuye. Dice, aunque disminuye cuando se congela, la entropía del universo tiene que aumentar para que el mismo sea espontáneo. Por consiguiente, algo tiene que estar pasando en los alrededores. Tomando el ejemplo del congelamiento del agua. La entropía de un sistema puede disminuir siempre que la entropía de sus alrededores aumente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el agua se congela, el agua está liberando ese calor, es un proceso exotérmico, congelarse, y ese calor liberado por el proceso del congelamiento del agua, ese calor va pasando a los alrededores. ¿Okay? Dice, un proceso exotérmico aumenta la entropía de los alrededores. Un proceso endotérmico disminuye la entropía de los alrededores. Así que cuando ese calor del agua pasa a los alrededores, lo absorbe los alrededores y por consiguiente desordena o causa un desorden en el alrededor. Dice, ya vimos cómo el congelar agua libera energía en forma de calor a los alrededores, aumentándoles la entropía. También sabemos que congelar agua no es espontáneo a cualquier temperatura. Así que la entropía es una medida de dispersión de energía por unidad de temperatura en Kelvin. En julios para energía, Kelvin para temperatura. Dice, si la entropía del sistema es negativo, es porque ahí es positiva en los alrededores y es alta a bajas temperaturas. Positiva y pequeña a altas temperaturas. ¿Okay? Vamos a ver cómo cuantificamos los cambios en entropía de los alrededores. A presión constante podemos utilizar la Q del sistema para cuantificar el cambio de entropía de los alrededores. Un proceso que emite calor a los alrededores es una Q del sistema que es negativo. Acuérdense cuando estábamos estudiando el capítulo de termoquímica que decíamos que el signo implicaba hacia dónde estaba yendo ese calor o esa energía. Negativo era que es liberado, positivo era que era absorbido. ¿Okay? Así que lo mismo podemos hacer la analogía con la entropía. Si yo estoy pasando de un proceso bien desordenado a un proceso más ordenado, esa entropía es negativa. Si yo estoy pasando de un proceso ordenado a un proceso desordenado, la entropía es positiva. Si yo estoy emitiendo calor a los alrededores, quiere decir que el calor del sistema es negativo. Y esto aumenta la entropía de los alrededores. ¿Por qué? Porque entonces los alrededores absorben esa energía y hace que entonces sea positivo. Desordena los alrededores cuando un sistema se está ordenando. Dice, un proceso que absorbe calor de los alrededores, o en otras palabras, que la Q del sistema es positivo, disminuye la entropía de los alrededores, por consiguiente el alrededor es negativo. Así que si yo tengo un proceso como sistema que se está desordenando, quiere decir que los alrededores de alguna manera se están ordenando. La magnitud del cambio de entropía de los alrededores es proporcional a la magnitud del sistema. Dice, la entropía de los alrededores es igual al negativo de la Q del sistema entre T. La entropía de los alrededores también la podemos asociar aquí al negativo de la entalpía dividido entre la temperatura. Recuerda que la temperatura está en Kelvin. Dice, calcula el cambio en entropía de los alrededores asociado a esta reacción a 25 grados Celsius. Determina el signo del cambio de entropía del sistema, determina el cambio de entropía del universo y si la reacción es espontánea o no. Paso número 1, vamos a calcular el cambio en entropía de los alrededores asociado a esta reacción a 25 grados Celsius. Recuerda
que para nosotros poder determinar eso necesitamos la temperatura en Kelvin. Así que el paso número 1 que vamos a estar haciendo es el siguiente: la temperatura en Kelvin, que es la temperatura en Celsius más 273. Lo que quiere decir que va a ser 25 más 273. Y eso me da un total de 298 Kelvin. Ahora, en la entropía de los alrededores estaba dado por el negativo de la entalpía de la reacción dividido entre la temperatura. Así que en este caso sería la entropía de los alrededores es igual al negativo de la entropía de la reacción que está ahí, que es negativo 2044 kilojulios, divididos entre la temperatura, que es 298 Kelvin. Ese valor es igual a positivo. Es importante que lo escriban. No es que usted no sabe que es positivo, pero de esa manera usted va educando a su cerebro a reconocer. Recuerden que esto, al igual que el capítulo de termoquímica, los signos implican cosas, ¿ok? Así que en este caso, pues sería 6.86 kilojulios Kelvin. Dicho eso, ahora vamos a determinar el signo del cambio de entropía del sistema. Entonces observen aquí. Aquí hay 1 mol del gas. Aquí hay 5 mol del gas. Aquí hay 3 mol y aquí hay 4 mol. Lo que quiere decir que en total aquí hay 6 mol y aquí hay 7 moles. Esto es, paso de un sistema con menor entropía a un sistema con mayor entropía. Así que automáticamente aumentar la cantidad de moles es, ¿verdad? Tener un sistema con más desorden. Lo que quiere decir que aquí, esta es la parte A, la parte B, el signo de la entropía del sistema es como positivo. ¿Ok? Entonces, el universo, ¿cuál sería? Bueno, el delta, la entropía del universo es igual a la del sistema más la de los alrededores. Y ambos son positivos, así que la entropía del sistema es positivo y sabemos que cuando la entropía del sistema, perdón, del universo es mayor que 0 es porque es que espontáneo.